Desde Villa Clara. Buenas noches y por suerte estás con electricidad y la conexión está buena para poder lograr esta videollamada. Buenas noches, Magda, buenas noches. Cuéntame, porque tú estuviste en estos días con él tuvo visita, ¿cómo lo viste? Situación de la salud, la situación actual en la cárcel. Sí, el pasado jueves él tuvo visita, gracias a Dios y gracias a ustedes se le pudo llevar algunos alimentos. Él en estos momentos está bien de salud, tienen problemas en la prisión con el agua, tienen problemas en la prisión por supuesto con los alimentos, que les están dando los alimentos echados a perder, tienen problemas por supuesto con los medicamentos, los presos no están teniendo acceso a medicamentos, tanto los presos políticos como los presos comunes. Pero él por el momento se mantiene firme. De hecho, él está haciendo hoy un ayuno, va a hacer un ayuno todo el día de hoy día 10, Día de los Derechos Humanos. Y espero esta semana, cuando pueda verlo, que tenemos lo que es la visita conyugal, que esté bien, de salud, que no hayan tomado represalias con él, porque hoy no pudimos hablar telefónicamente, ya que él al estar en ayuno rechazó todos los privilegios que pudiera tener hoy. Está haciendo un ayuno en una forma de protesta pacífica, pidiendo la liberación de los presos políticos y bueno, de salud por el momento está bien. Gracias a Dios. Yunisley, yo estaba hablando hace un momentico sobre el tema de los niños, que es tan difícil. Yo viví la prisión de mi papá injustamente encarcelado. Yo era una adolescente, pero tus hijos son niños pequeños. ¿Qué tú les dices a los niños cuando preguntan por su papá? Bueno, mis niños son bien pequeños, tienen 10 la niña, 7 y los demás. Pero mis niños tienen una conciencia política, mis niños saben que su papá es un preso político, mis niños saben que en Cuba hay una dictadura, mis niños saben que en Cuba se violan los derechos humanos, mis niños conocen esta parte de la historia que no se quiere que los niños conozcan, mis niños no usan pañoleta, mis niños no participan en actos políticos en la escuela. Mis niños han vivido la represión, por supuesto, porque claro, somos una familia que desgraciadamente somos reprimidas, somos asediados, pero ellos están conscientes, ellos tienen conciencia política. Los niños en la escuela les dicen algo, otros niños, los maestros, porque hay muchas personas que no saben, y es que la familia, ellos toman muchas represalias con la familia, con personas que son comunes, como que no pasa nada, y están mandados por ellos mismos. Sí, de hecho mensualmente la seguridad del Estado hace una visita a la escuela de los niños, hablan con la directora, con las maestras respetan mi posición, han sabido entender por el momento mi posición. En el momento que se va a hablar de política y demás, mis hijos no están en el aula porque yo no lo permito. Okay. Yo no permito que mis hijos participen de temas políticos porque no voy a permitir adoctrinamiento. Y realmente sí han ocurrido pequeños sucesos, por ejemplo, una visita a la escuela donde una maestra que no era de esa aula le dijo a mi niño que su papá estaba preso, y mi niño le dijo que sí, que su papá estaba preso, pero que su papá era preso político, que su papá no había cometido ningún delito. Mi niño tiene 7 años. Mi niño tiene 7 años, pero es un niño muy inteligente y sabe toda la verdad. ¿Cómo son? Claro. Sí. Yo creo que él rápidamente Disculpa. Rápidamente le certificó que su papá era preso político, es decir, que no había cometido ningún delito, que estaba ahí simple y sencillamente por estar en contra de la dictadura. Mis niños saben lo que es una dictadura, mis niños llaman las cosas por su nombre. Gracias por el trabajo que estás haciendo con tus hijos, porque obviamente
en Cuba se vive mucho el miedo, y a mí me pasaba con mi papá, porque a él lo condenaron a 20 años cuando ya yo era una adolescente, pero mi papá lo cogían preso casi todas las semanas, y yo también era una niña, y para mí cuando alguien va preso es porque cometió un delito, y yo decía, ¿por qué si él no es un asesino, no robó, no violó a nadie? ¿Por qué? Claro, era un preso político que defendía los derechos humanos, los que violan todo el tiempo en Cuba. Así que te agradezco tanto, gracias por el trabajo que estás haciendo con los niños, gracias por la educación y no dejar que los adoctrinen, que es lo que hacen en las escuelas durante tantos años. Es que es algo que es realmente necesario, se necesita ya eliminar ese microchip, por decirlo de alguna manera, que nos han implantado generación tras generación. Se necesita eliminar eso, porque esa es la raíz de todos los males que tenemos, que no tenemos conocimiento político, que no tenemos conciencia política, A nosotros nos enseñaron a decir y no nos enseñaron a pensar. Exacto. Entonces yo quiero que mis hijos piensen y que puedan expresar su criterio y que tengan su propio criterio, que es lo más importante. Exactamente, y eso con el tema de las escuelas y que son niños muy pequeños es complicado por el mismo tema que hemos estado tocando del adoctrinamiento en las escuelas, que te enseñan a repetir, a decir y a no pensar por ti mismo. Sí, es bien complicado porque ellos se sienten obligados, porque se sienten excluidos cuando no hacen estas cosas, pero bueno, tú les vas enseñando y ellos poco a poco van comprendiendo que esto no está bien, que repetir cosas que no entienden no está bien, que hay cosas que se dicen que no son ciertas, y ellos van haciendo conciencia y ellos mismos van viendo las cosas. Los niños saben que estamos viviendo en una situación crítica, saben que no hay alimentos, los niños ven que no hay medicamentos, los niños ven todo, pero si tú los obligas a repetir algo, ellos lo van a repetir. Claro, tristemente. Yo no los obligo, sí, tristemente es así, yo no los obligo a que digan que en Cuba hay una dictadura. Yo los enseño a que puedan pensar por ellos mismos para que no tengan que repetir lo que los obligan a repetir en las escuelas. Exactamente, y además en las escuelas no enseñan los derechos humanos, no te educan. No. Jamás en las escuelas te dicen, mira, son 30 derechos, estos son los que son, porque el tema es que en Cuba los violan todos. Es imposible porque en Cuba hay un desgobierno y una dictadura que es violatoria de todos los derechos humanos. Exactamente. Que viola los derechos humanos de todas las personas, sobre todo de los niños, de los ancianos, de los presos. Entonces es imposible que te puedan enseñar la Declaración de los Derechos Humanos. Lo que a ellos no les conviene. Va contra ellos mismos. Exactamente, exactamente. Mira, te agradezco muchísimo haber podido tener esta conexión conmigo. No sabes cuánto admiro lo que estás haciendo como mamá, ahora mismo con tus hijos, porque es tan importante que tus hijos sepan que su papá no cometió ningún delito. El delito lo están cometiendo ellos con su papá. Es importantísimo eso que estás haciendo. De verdad, gracias. Gracias además por dar la cara, por tu familia, por tu esposo. Gracias por la valentía. Aquí, como sabes, nos tienes siempre y estamos siempre en contacto, y lo que necesites, sabes que aquí estamos. Muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo por eso, Un saludo y un abrazo grande. Y seguimos luchando porque necesitamos conseguir la libertad. Libertad para todos los presos políticos. Y libertad para Cuba, justicia y libertad para Cuba. Gracias. Un abrazo fuerte. Igual para ti y toda la familia, gracias. Es duro, es complicado, porque vivir en Cuba y tener esa valentía
vivir en Cuba y ser familia de un preso político, como ya escucharon, ellos toman represalias directamente. Cuando tienes niños que van a la escuela, ya escucharon todas las cosas que han pasado. A mí me pasó cuando fuimos la primera vez, la viuda de mi papá, Blanca Reyes, a ver a mi papá a Villa Marista. Eran unas visitas de 15 minutos, eran los miércoles. Y esa fue la primera visita que yo fui, creo que era su primera visita de hecho, y en su casa, en casa de Blanca, estaba la prensa extranjera esperando, porque como era una visita de 15 minutos, creo que era como a las 3 de la tarde, salías supuestamente temprano. Nosotros entramos, vimos a mi papá, aquello fue terrible para mí, por supuesto, y para él me imagino que haya sido muy duro tener que verme ahí también. Y cuando estábamos saliendo, Blanquita tenía citada en la casa prensa extranjera para decir lo que había pasado, cómo lo había visto, las condiciones en que estaba. Y viene una persona que era, creo que era el general Pichardo, no sé si era coronel, general, pero era Pichardo, no se me va a olvidar nunca. Y nos dice que necesitábamos una firma para poder salir de Villa Marista. Me acuerdo que él entró por una puerta abajo, así nos dijo, espérense un momentico aquí, nos sentamos en unos bancos, que había como una sala de espera ahí, nos sentamos en unos bancos y dijo, espérense un momento, voy a buscar un bolígrafo para firmarle la salida. De ahí a que lo volvimos a ver, pasaron casi 2 horas. Me acuerdo que Blanca, había un teléfono ahí público y llamó a su casa y ya la prensa se había ido. Por supuesto, ya ellos sabían en ese momento que ya no había prensa afuera de casa de mi papá ni en casa de mi papá, porque al frente de casa de mi papá los decían todo. Por supuesto, ya se fue todo el mundo y 2 horas después ese Pichardo, ese personaje de Pichardo baja por unas escaleras enormes. Él entró abajo, al lado de nosotros, a una puerta. 2 horas después bajó por unas escaleras con el papel nuestro de salida y un bolígrafo y fue como, ay, perdón, se me olvidó, cojan. Como si no fuera normal. Y a esa hora, a las 6 y pico de la tarde, fue que él firmó la salida nuestra de Villa Marista, y obviamente en ese momento ya se había ido toda la prensa de casa de Blanca y de mi papá. Y hay algo que a mí no se me olvida nunca, y lo he dicho en varias ocasiones porque creo que eso lo llevo acá para toda la vida, y fue la primera vez que vi a mi papá cuando fui a Canaleta a visitarlo, a la prisión de Canaleta en Ciego de Ávila. Habían pasado casi 3 meses. Mi papá siempre fue gordo, siempre tuvo el pelo largo. De hecho le decían el gordo Raúl, toda la vida fue gordo. Y cuando yo llegué, me encuentro a mi papá esposado detrás de unas rejas con unos balostres así enormes, negros, no se me va a olvidar nunca. Por supuesto había bajado muchísimo de peso. Al ser gordo y bajar de peso se ve más demacrado. Mi papá siempre tuvo el pelo largo, estaba peladito, bien bajito, y esa imagen no se me va nunca a mi cabeza. Nunca se me ha ido de mi cabeza. Fue muy duro porque justo lo que estaba hablando Yunisley, y es que cuando alguien va preso es porque cometió un delito. Mi papá no cometió ningún delito. Los presos políticos que hay hoy en Cuba no cometieron ningún delito, no cometieron ningún crimen. Así que me da muchísima admiración que ella le pueda explicar a sus hijos y que sus hijos le puedan explicar a todo el que le pregunte: mi papá no cometió ningún delito ni ningún crimen, es un preso político. Mi papá no es un delincuente. Y yo decía con un orgullo que mi papá era un preso político, porque realmente en ese momento a mi papá muchísimas personas, a la familia, a Blanca, le dieron la espalda mucha gente por miedo. Y es el miedo que te inculcan toda la vida, que lo siguen haciendo. Si subes algo a Facebook, a tus redes sociales, si dices algo, si te paras solamente con un cartel sin hablar, pidiendo libertad, vas preso. Y las personas tienen miedo a ir preso.
tienen miedo porque tienen familia. Y es muy triste lo que ellos están haciendo, lo que esa dictadura está haciendo con el pueblo de Cuba. Cuando realmente los que cometen los delitos y los que deberían ir presos, los dictadores, porque eso que están haciendo con los jóvenes cubanos o con el cubano que tenga la valentía de hacerlo, es un delito, porque lo que están haciendo es expresar sus derechos, es pedir libertad. Ustedes se han cagado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, literalmente, ustedes lo han violado todo. Libertad para todos los presos políticos, antes y después del 11 de julio, justicia y libertad para Cuba.